Hola a todos, soy de nuevo Miguel Zafra Calderón. Voy a exponer unos programas también de grafología, uno de grafología inductiva y otro de grafología general, pero relacionado con la sensualidad y sexualidad. Son, por tanto, dos programas completamente diferentes, aunque utilizan la misma base de programación, que es el de base 4. Como siempre, estoy exponiendo primero en un PowerPoint y vamos a hacer a través de hipervínculos en esos párrafos que hay aquí indicados. Vamos a aclarar cosas antes de ejecutar el programa. Aclaraciones sobre grafología. Bueno, esto es algo que ya hemos hablado en casi todos los programas. Pongo algo diciendo que la grafología está por una parte el papel donde se escribe, que es como el ambiente, y la persona escribe sobre ese papel, sobre ese ambiente, cómo se comporta la persona. Y después, pues las letras, por tanto también la posición de las letras, que ya sabéis que las letras minúsculas está compuesto de tres partes, donde la parte minúscula como una O, una A, las vocales, y partes que salen hacia arriba como la B, o hacia abajo como la G o tal. Entonces cada uno tiene un significado distinto, porque está reflejando la psicología, ambiente general y la de la persona. La parte alta de las letras simboliza lo espiritual, o lo intelectual, el éxito, el orgullo. La parte baja lo material, lo corporal, las necesidades biológicas. La parte central de las vocales, las emociones. Y la parte derecha de las letras, el impulso hacia el mundo exterior, hacia otras personas, hacia fuera del yo. En la parte izquierda, intereses del yo, su pasado, la madre, el pasado infantil. Todo eso son características simbólicas que ya Jung, en su época, pues distinguió los aspectos de la psicología humana, que hay una psicología inconsciente general y otra ya se puede decir personal. Vamos otra vez a otro aspecto de ver detalle de las letras. Este es otro hipervínculo donde podemos ver que para uno de los programas, que es de grafología inductiva, tenemos 4 láminas que aquí están indicados. Como veis, aquí en esta primera lámina empieza con la letra T. Nosotros solamente tenemos que identificar, por ejemplo, mirando el escrito de la persona, qué T es similar a la que está aquí representada, y debajo hay una identificación, en este caso LT07, que indica la identificación que hay que incorporar cuando se introduzcan los datos. Como veis, aquí una de las cosas importantes es la barra de la T, que puede situarse en distintas posiciones. Lo mismo las distintas letras. Por ejemplo, la B es otra letra muy importante, porque al tener la parte inferior, pues esta, que normalmente debe ser algo curva, hay veces que la ponen en ángulo. Es un cambio brusco de la caligrafía normal a la persona esa que haga estas cosas. Bueno, pues esto lo mismo, la I, el punto es uno de los características muy importantes, se lo coloca muy separado, muy alto, hacia la izquierda, hacia la derecha, así podemos ver las distintas láminas. Como veis, todas están compuestas de la letra en sí y una identificación de abajo. Bueno, pues así tenemos las 4 láminas. Como está aquí indicado, cuando se descomprima la carpeta, el fichero sí, os vais a encontrar un fichero PDF donde están estas 4 láminas, que las podéis imprimir y por tanto debéis de tenerla delante al hacer el análisis del escrito, porque si no, no es fácil hacerlo bien. Volvemos al menú general. Palabras claves de búsqueda. Bueno, aquí
Yo, bueno, he hecho un trabajo, puesto que cada letra al final se refleja con una frase que indica las características psicológicas de esa persona. Al final lo he resumido en una frase que coloco en uno de los campos, concretamente en el campo clave, y bueno, y están puestas por orden alfabético. Por ejemplo, si una persona es combativa, pues aquí está puesto exactamente como está en clave. Si yo hago una búsqueda por combativo en clave, pues me encontraré cuántas letras salen en el escrito que hacen que sea combativo. La comparamos con nuestro escrito y podemos ver si la persona es combativo o no. Y así en distintos aspectos. Inseguridad, inhibición, polémico, pues todo esto se va a detectar fácilmente en las letras. Entonces miramos esto, que lo podemos tener impreso también, esta hoja, y buscar lo que nos interese de esa persona, por ejemplo, el orgullo, si, con respecto, o la voluntad, o si es versátil, o la timidez, cualquier concepto que hay aquí escrito lo podemos identificar y buscarlo, y entonces veremos dentro de la base de datos qué letras y qué posición y cómo son esas letras que identifican esto. Comparamos con nuestro escrito y veremos si esa persona es más o menos la característica psicológica que se indica aquí. Después tenemos otra base de datos que es la opción 7 del menú 1, donde también clave son puestos 4 palabras para buscar 4 que corresponden a estas corresponden a la sexualidad. O sea, la base de datos 7 está relacionada con la sexualidad. Y aquí, preguntando la palabra claves en la normal, pues nos da respuesta a las características grafológicas que determinan que una persona tiene una sexualidad normal, una sexualidad fuerte, reducida, transformada o conflictiva. Esto es importante, sobre todo para las relaciones entre un matrimonio, para ver si va a haber conflicto o va a haber pues apoyo y coordinación. Bueno, información complementaria. Esta información complementaria, estos programas, tanto el uno como el otro, aunque parten de bases de datos completamente distintas, uno es inductiva y otro es de grafología en general relacionada con la sensualidad o sexualidad, pues están hechos en un programa de base 4. Estos programas que, bueno, corresponden a una época de 95 a 2000, tal que la comunicación se hacía con 32 bits. Hoy día existen Windows que ya han superado los 32 bits y entonces si no tiene esa posibilidad, pues no lo podemos realizar, ejecutar los programas. Se pueden ejecutar en Windows XP, en Windows 7 y más, todos aquellos que tengan como comunicación 32 bits. En el sistema, en el entorno más, también podemos utilizarlo con un emulador de MS2 o con una caja virtual que tenga instalado un Windows que tenga 32 bits o menos, claro. Entonces, este programa, como yo digo, son ejecutables. Los programas originales los incorporo aquí por si alguien los quiere ver y quiere hacer modificaciones, pero están ya compilados y son ejecutables. También, para imprimir, pues como digo, en esa época del 95 a 2000 había impresoras que tenían puerto paralelo LPT1. Hoy día hay impresoras con otros puertos y entonces simplemente hay que hacer, si queremos imprimir un pequeño programa de 3 o 4 líneas para indicar cómo es el puerto de la impresora donde se va a imprimir. Bueno, pues eso está indicado aquí y cualquiera lo puede, mejor que sea un informático, lo puede hacer un pequeño programa que ya sirve para siempre, y simplemente se ejecuta cuando queramos utilizar estos programas o programas del MS2. Volvemos al mismo menú general. Aquí viene la salida de un informe.
Esto lo he adelantado aquí para cuando ejecutemos el programa, como no vamos a poder ver la impresión, pues aquí está ya impreso, ¿no? Esta es la respuesta a una consulta en la base de datos 6, que es intuitiva, para la consulta egoísta en clave del menú 3. Bueno, pues aquí está, indica la palabra egoísta en clave. Y aquí está la respuesta que hay. Bueno, hay más, lo que pasa que ya he sacado solamente la primera página. Y entonces, pues, aquí dice cómo sería una persona egoísta y cómo tenía que tener las letras correspondientes que se indican aquí. Esto mirando en su escrito veremos si se ajusta si se ajusta a esto o si no, si es completamente distinta, porque la persona puede ser bondadosa y entonces pues aquí de estas características que indican estas letras pues no se parecerán y se puede identificar si una persona es egoísta o no, o es lo contrario. Bueno, pues pasamos al siguiente. En el siguiente corresponde al otro programa, que es la respuesta a una consulta en la base de datos 7 de sexualidad para la consulta transformada, sexualidad transformada en el campo clave del menú 3. Bueno, una sexualidad transformada pues indica que la persona por razones especiales pues efectivamente ha transformado su sexualidad en algo pues a lo mejor más espiritual, lo que sea, que bueno, son personas que pueden, debido a su situación, pues pueden estar así y lo refleja su escritura y por tanto se puede ver con la escritura. Vamos a ir a otra vez al menú general. Como veis, aquí están los hipervínculos. Vamos al menú general y ya hemos visto todas estas. Nos falta dos, las descargas de archivo y ejecutar el programa. Descargas de archivo, realmente, cuando está colgado de internet en la nube, pues se indican esas cosas. Viene el enlace de descarga del fichero comprimido y enlaces relacionados, el fichero inicial para que funcione el programa. Y bueno, estas cosas vienen ya indicadas en cada uno de los vídeos que se incorporan en red, pero bueno, lo he repetido aquí. Estas son las instrucciones para descargar los archivos de los programas. Si uno le interesa un programa, un vídeo y le interesa este programa, pues lo puede bajar y lo puede utilizar. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo importante, ejecutar el programa. Y esto va a ser simple, ejecutar el programa. Bueno, aquí, como veis, ahora va a poner una frase que dice no se puede comprobar el fabricante y nos pregunta si está seguro de desear este software. Como veis, este programa Indexes ejecutable es un ejecutable, está compilado y por tanto el ordenador no puede ver dentro. Entonces nos dice, oye, pues si sabes que este programa es de una fuente segura y lo conoces, pues lo puedes realizar, si no, pues no sabes. Entonces, este es un programa que el original es de base 4, que está incorporado. Cuando descomprimáis los ficheros veréis que están los programas originales normales, PRG, y después está el ejecutable. Este ejecutable, pues al no poderlo ver lo dice, pero ya digo que este es un programa que está libre de virus y tal. Entonces se puede ejecutar. Damos aquí a ejecutar. Bueno, pues nos sale el programa. Vamos a centrarlo un poco dentro de esto para que el vídeo lo veamos bien. Y como veis, este menú dice que es menú manejo de bases de datos de grafología inductiva y de sexualidad, que ese es otro de grafología general realizado por tal. Escriba con letras mayúsculas y dice con qué desea trabajar. Esto siempre tenéis que ir leyendo un poco las cosas. ¿Por qué se escribe con letras mayúsculas? Aquí en este caso no importa nada más que para la T, pero porque los demás son números y pueden, como si fuera mayúscula, es un solo código ASCII. Pero hay letreritos de esto que siempre que vayáis ejecutando el programa tenéis que leer para saber lo que tenéis que hacer. Cuando se termina una cosa en algunos sitios, dice que se puso la tecla control fin, estas cosas hay que ir leyendo. Bueno, pues breves instrucciones de uso del programa. Hay que poner, en este caso, el 0 y... bueno, pues
A ver si era de 0 o no. O la O. Sí. Bueno, pues aquí dice que en menú 1 se elige la opción 6 de base de datos de inductiva o la opción 7 base de datos de sexualidad. En menú 2 usar principalmente la opción C, consulta con monitor, y la opción 1 consulta con la dirección y consulta con impresión. En menú 3 usar principalmente la opción C, clave. Bueno, esto es una pequeña instrucción que ya la hemos expresado. Pulsa una tecla, dice aquí, para continuar. Pulsamos cualquier tecla. Ahora vamos a bases de datos, por ejemplo, inductiva. La 6, la base de datos 6, es la 6. Y a ver qué ha pasado. Sí, ya estamos en la 6. Y nos ha ido. Estas son las opciones que tenemos para meter datos. Añadir nuevos registros, modificar registros, consultar a través del monitor, consultar con impresión y volver. Aquí se puede hacer cualquiera de estas opciones. Consultar a través del monitor, pues es una opción. Y se puede consultar, como estamos utilizando la grafología inductiva, pues se puede hacer con las palabras que teníamos bueno, ahora no la tengo delante, pero sí tenéis que tener la lista. Por ejemplo, vamos a hacer una consulta y vamos a buscar, aquí son los campos de consulta. Se puede dar por concepto general, por descripción, por características psicológicas, por clave, por designación y tal. Y la ventaja que tiene es que en un programa podemos hacer, en este tipo de programa, podemos hacer preguntas sucesivas. Por ejemplo, si decimos que en clave, que este programa es limitado porque principalmente la palabra clave está en el código, en el concepto clave. Ponemos egoísta o egoísmo. A ver, no tenemos por qué poner la palabra completa. Imagínate que ponemos esto. Vamos a ver cuántas condiciones hay que cumplen estas características. Pues desea imponer más condiciones, pues me pregunto si desea, pero como tiene 0, pues no tengo que poner más condiciones. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver, para ver qué preguntas hacemos, vamos a volver al menú anterior. Vamos a terminar el programa ahora. Vamos a coger algunas palabras de las que no he anotado antes. Por ejemplo, vamos a terminar y vamos a ir a las opciones. Esta no la hemos visto, información durante la ejecución, y tampoco hemos puesto la información complementaria. Bueno, vamos a ir a información durante la ejecución. Durante la ejecución te dice cada pantalla el objeto que tiene, que este es el menú principal. Como esto no es el programa, sino es el PowerPoint, tú simplemente vas viendo una pantalla después de otra. Aquí viene lo que es la opción para qué sirve este programa, instrucciones del programa. Aquí están las opciones del programa, que son las distintas: añadir, modificar, consultar o tal. Aquí viene el menú 3, se pueden realizar consultas en las indicadas. En estos dos programas se ha preparado para hacerlas por C. O sea que la C es la que hemos utilizado, ya modificado, para darle importancia a las claves. Y hay una descripción también que se puede consultar. Y bueno, pues esta es una consulta. Aquí hemos preguntado egoísta en clave. Y dice que hay, habrá varias, y aquí no están impresas, están simplemente, te dice egoísmo, codicioso, tal. Y dice que letra, la forma de esta letra, la LS10, refleja un poco el egoísmo de esa persona. Bueno, para después buscar en esto, vamos a poner la palabra egoísta, que es la que se ha utilizado en el campo clave. Yo utilicé egoísmo y por tanto le puse una M y no, claro, no había ninguna que saliera así. Bueno, aquí en esta siguiente es una pantalla de la respuesta transformada. Aquí cuando la pregunta en clave de la accesibilidad transformada,
pues la G dice que es progresiva, o sea que el trazo de la G, en vez de venir de la izquierda, viene hacia la derecha y se va hacia la derecha. Es un trazo progresivo, trazo ascendente hacia la derecha. Y dice que es una capacidad de donación, el impulso sexual queda sublimado en aras de una causa concreta de nivel superior, entrega al prójimo, investigación, etc. Esto puede haber personas que se den en esas circunstancias. Bueno, aquí volvemos a esto. Ahora vamos a coger dentro de la información durante su ejecución alguna palabra para hacer en la parte inductiva. A ver. Seguimos adelante. Bueno, esto ya veo que no está aquí. Está en otro concepto. Salida impresa, un informe, información complementaria, palabras clave de búsqueda, estas palabras clave de búsqueda. Las palabras clave de búsqueda vamos a anotar algunas de ellas. Hemos visto egoísta, sería una de ellas. Otra, inflexible, por ejemplo. Vamos a anotar inflexible. Es que esta hoja la teníamos que tener delante para poder hacer consulta sobre la grafología inductiva. La siguiente que viene es, podemos hacer consulta, pues la sexualidad es normal, fuerte. Antes teníamos la transformada, podemos hacer la pregunta aquí ahora con por una sexualidad fuerte, por ejemplo, y entonces podemos buscar ahí en fuerte. Bueno, ahora que hemos anotado esto, podemos ejecutar el programa de nuevo y vamos a hacer esa consulta correspondiente que antes no pudimos hacer. Vamos a ponerlo más en el centro para que salga bien. Bueno, y ahora vamos a ir a base de datos a las 6. Entonces podemos consultar a través del monitor. Bueno, vamos a hacer una consulta a través del monitor C. Y ahora le vamos a decir que en claves tenga en el campo clave, que es también C, que tenga la palabra egoísta. Y entonces hacemos la consulta por dentro. Hay 12 registros que cumplen esta condición. Entonces le decimos, podríamos consultar otra vez con otra cosa, pero podemos hacer preguntas sucesivas, podemos decir imponer más condiciones. Vamos a decirlo en este caso no, para hacerlo más simple. Bueno, y entonces nos va dando las respuestas aquí. Características de la persona egoísta. Pues aquí tienes las letras por la cual una persona puede ser más o menos egoísta. Para decir que realmente es egoísta, vamos a ir viendo, tenemos que ir viendo las distintas y ver las coincidencias. Como veis, había 12 palabras y nos va diciendo, en cada una, nos va diciendo la letra correspondiente, que es el LT39, y nos dice, pues, una frase ya más completa, fuerte, necesidad de poder y de dominio, tendencia a imponer sus propias ideas. Bueno, lo que indica, en resumen, que es una persona egoísta. Y así vamos viendo las distintas registros que cumplen esta condición. Hemos pasado esos 12 y tal. Bueno, pues lo mismo que eso, podemos hacer otra consulta. Por ejemplo, vamos a ver inflexible. Se consulta y la hacemos en el campo clave y ponemos inflexible. Bueno, aquí solamente es una, le ponemos, ¿no? Y entonces nos dirá deseos de intenciones. Bueno, este es el tipo de letra que sería, y aquí nos dice las características psicológicas. Bueno, pasamos aquí. Vamos a volver y vamos a ir a la otra base de datos, a la 7, que es base de datos para aspectos de la sexualidad. Vamos a 7 y vamos a hacer la consulta a través del monitor también para que la podáis ver. Entonces la vamos a hacer también, como he dicho, aquí se ha utilizado en los dos programas el campo clave, el principal, y vamos a poner, en vez de sexualidad normal o transformada, vamos a poner sexualidad fuerte. A ver, entonces hacemos la consulta y nos dice que hay 7 registros que ponen esa condición. Le decimos que no queremos más condiciones y aquí nos van diciendo el pie de la letra G es más de 2 veces la altura del óvalo, sin temblores y tal. Y aquí indica la letra, el ejemplo de eso, del concepto S015, del concepto este,
la sexualidad es fuerte, y así vamos viendo cada uno. Por ejemplo, la siguiente, pie de la letra G, aquí lo dice, en curva y anchura iguala o supera la correspondiente de la obra. O sea, la curva de la G por abajo, o sea, y él te dice riqueza de vivencias, sensaciones. O sea, esta es la respuesta psicológica y esto es cómo es la letra. Pues así vamos a ir viendo, si os fijáis, en la parte de arriba con letras mayúsculas, nos dice el tipo de G, pie de la G con ancho y longitud notable, o sea, cuando el pie es grande, pues ahí hay una sexualidad fuerte. Y aquí dice cómo psicológicamente cómo se comporta. Vamos a ir, fijaros en este concepto y en la respuesta psicológica. Vamos a ir viendo óvalo de la G más grande de lo que corresponde al pie y destaca. Bueno, y así vas viendo, vamos, más despacio se puede ver mejor. Jambas largas y estrechas con base angulosa. Para la sexualidad, la base de la G, la parte inferior, si es angulosa, es conflictiva siempre, ¿no? Ahí, bueno, pues ya hemos visto todos, ¿no? Esto sería una consulta para la base de datos de la sexualidad. Volvemos al menú general. Primero, bueno, así, al general. Y como habéis visto, hemos visto lo más breve posible para que veáis el uso de estas dos bases de datos que dan una respuesta psicológica en un caso con respecto simplemente con el estudio gráfico de letras, da una respuesta a diferentes características psicológicas.